insisto mucho en esto, quien realmente va a hacer el cambio es cada uno de los responsables en todos los niveles de control estratégico, que es el responsable de ¿qué? De asegurar que la misión, visión y objetivos institucionales se cumplan. Directivo, ¿de qué es responsable? Del desarrollo eficiente, eficaz de cada uno de los procesos, programas o proyectos. Y el nivel operativo, pues del desarrollo de todas las tareas que día con día se están llevando a cabo. ¿Qué pasaría si un elemento cae? Un estratégico, un directivo, un operativo. ¿Qué pasaría con ese sistema de control interno? En cualquier momento se me puede desplomar, ¿sí? Al final de cuentas, insisto, parte del éxito de este proceso de administración de riesgos es que yo logre primeramente determinar cuáles son los objetivos, metas, estrategias, y que preferentemente están alineados ¿a qué? Al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales, especiales, ¿sí? Para que entonces yo preferentemente vaya trabajando sobre ese tipo de situaciones, porque seguramente el impacto, en caso de que el riesgo se llegue a materializar, va a ser fuerte, va a sacudir a la institución, ¿sí? El problema, insisto, del proceso de riesgos comienza justamente en la identificación de riesgos. Y fíjense, ahorita me recordé, yo les preguntaba cuál es el riesgo de estar aquí, y ustedes me decían, un incendio, ¿sí? Ese es realmente el riesgo que tenemos de estar aquí. Por ejemplo, muchas veces les pregunto a la gente, ¿cuál es el riesgo de trasladarse de casa al lugar de trabajo? ¿No? Decíamos, hay riesgos en todos lados. ¿Y saben qué me dicen? Tráfico, manifestaciones, obras públicas, accidentes, asaltos. ¿Son realmente riesgos? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar cuál es el objetivo. Y si yo les preguntara cuál es el objetivo de estar aquí, no vayan a contestar, porque luego se siente bien feo. Les he hecho la pregunta a la gente y me dicen, le digo, ¿cuál es el objetivo de estar en esta plática? ¿Saben qué me dicen? Pues es que me mandaron. Y realmente se siente feo. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de una capacitación? Aprender, obtener un conocimiento, aplicarlo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de estar aquí? Que yo salga prácticamente como llegué, sin obtener absolutamente ningún conocimiento, ¿sí? Ahora, si yo logro identificar el riesgo alineado a los objetivos, a las metas y a las estrategias, la pregunta es, ¿cuáles serían las causas por las cuales yo no aprendí? ¿Sí? Ojo, no, un incendio, un temblor, no se les vaya a ocurrir decir que los instructores porque se salen. Pero al final de cuentas, nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son las verdaderas causas por las cuales los riesgos están latentes, ¿sí? Una cosa es el riesgo y otra muy diferente son los factores de riesgo. Les comento lo siguiente. Hay un problema muy fuerte en las matrices de riesgos que hoy normalmente llegamos a revisar en las instituciones. Y ese problema justamente comienza en la confusión de lo que es un riesgo y factores de riesgo, ¿sí? Yo les haría la pregunta, ¿cuántos factores de riesgo pudieran estar relacionados a un solo riesgo? Cantidad, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tomo todo eso, ¿sí? Lo agarro y lo meto a una matriz de riesgos institucional? ¿Qué va a suceder? Que voy a exceder, voy a magnificar la problemática que hoy tienen las instituciones, ¿sí? He visto matrices de riesgos, mapas de riesgos con 300, 400 riesgos. Dices, bueno, pareciera que esta institución se está cayendo a pedazos. Y de repente empiezas a revisar el formato y te das cuenta que lo que realmente se están planteando no son riesgos, sino factores. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que primero determinen la meta, los objetivos y las estrategias que hoy tenemos que estar cumpliendo, para que entonces podamos identificar plenamente esos riesgos. ¿Soy claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. De acuerdo a este planteamiento, la segunda actividad que hay que realizar en la parte de evaluación de riesgos, ¿sí? Resumiendo un poquito, decíamos que la metodología se conforma de 7 etapas: comunicación y consulta, contexto, y estas 2 etapas tienen el propósito de ¿qué? De asegurar
que los riesgos que hoy identifique la institución estén alineados a las metas y objetivos institucionales. ¿Correcto? La tercera etapa habla de la evaluación de riesgos. Y lo primero que pide el acuerdo, el proceso de riesgos, es que yo lo identifique a través de ¿qué? De las metas, objetivos y estrategias. La segunda actividad que tengo que realizar es la clasificación de los riesgos, ¿sí? Miren, esta parte yo siempre la he considerado la parte noble, fácil, porque ya existe un catálogo por parte de la Secretaría, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De acuerdo al formato de matriz, ¿sí? Voy a encontrar ahí una columna que me va a decir clasificación del riesgo. Le voy a dar un clic y me va a aparecer un combo box. Un combo box con estas opciones. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente que una vez que identifique el riesgo, ¿sí? Hacer referencia a qué está alineado el riesgo, ¿sí? Porque si hoy les pregunto, ese riesgo que ustedes identifican está alineado a la misión, visión, objetivos institucionales, ¿cómo lo clasificarían? Bueno, obviamente va a ser estratégico, pero acuérdense que el estratégico, el directivo y el operativo es la manera de clasificar el nivel de exposición del riesgo, ¿sale? Es obvio que si hay un riesgo que está relacionado a la misión, visión y objetivos, sin duda es un riesgo de tipo estratégico. Pero en cuanto a la clasificación, sustantivo, ¿no? Es la razón de ser de la institución. Si hay un riesgo relacionado a telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hacer la alineación del riesgo, ¿sí? Es decir, a qué se alinea ese riesgo, sea una cuestión presupuestal, una obra pública, una cuestión meramente administrativa, y yo lo que hago es seleccionar cada uno de estos elementos. Ahora bien, si en caso de que la institución tuviera algo en particular, la propia matriz de riesgos les aparece ahí una opción que dice otros, ¿sí? Ustedes le dan clic y entonces la siguiente columna se las va a activar para que puedan hacer una clasificación muy particular que tenga la propia institución, ¿sale? Pero bueno, la clasificación es a través de un listado que establece la propia Secretaría de la Función Pública a través de este acuerdo, ¿correcto? Ahora bien, esta parte sí es fundamental, ¿sí? Ya identificaste el riesgo, ya lo clasificaste, ¿qué tienes que hacer ahora? Identificar todos los factores de riesgo por el cual ese riesgo está latente, ¿sí? Ahora, ¿qué es un factor de riesgo? Conforme a las definiciones que establece el acuerdo, se dice que el factor de riesgo es toda circunstancia o situación que te va a aumentar las probabilidades de que el riesgo se pueda materializar, ¿sale? Si yo les preguntara, hace rato que hablamos de adquisiciones, ¿cuál es el riesgo que tiene el área de adquisiciones? Primero preguntémonos cuál es el objetivo, ¿no? Y ese objetivo que tiene adquisiciones parte desde la propia Constitución, ¿sí? Recordando un poquito el artículo 134 constitucional, ¿no? Palabras más, palabras menos, garantizar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, cantidad, calidad, oportunidad, financiamiento. ¿Cuál sería el verdadero riesgo en adquisiciones? Que yo realice compras, ¿no? De una manera inadecuada, a un alto costo, ¿sí? ¿Y cuáles podrían ser las causas, los factores de riesgo por las cuales yo no voy a poder cumplir ese objetivo, por las cuales voy a realizar compras de una manera inadecuada? No tenga insumos, no tenga presupuesto, desconocimiento de la norma, ¿no? Bases de licitación mal elaboradas o exceso de normas, ¿no? Digo, hoy qué tanta normatividad existe para poder hacer una compra, ¿no? Aquí el punto es que nosotros tenemos que empezar una vez que identifique el riesgo, empezar a relacionar cuáles serían las causas por las cuales el riesgo está latente, ¿sale? Y por ello es sumamente importante que ustedes empiecen a relacionar las causas, los factores por las cuales el riesgo tiene una alta, una media o una baja probabilidad de que se pueda materializar. ¿Soy claro? Les decía, el riesgo de trasladarse de casa al lugar de trabajo. ¿Cuál es el riesgo?
no llegar, ¿no? O llegar a tiempo, creo yo. Pero ¿cuál sería la probabilidad de llegar tarde, de no llegar? ¿Alta, media, baja, 10, 8, 3? O sea, es decir, ¿con base en qué hoy debo definir las probabilidades de ocurrencia? ¿Sí? Se los comento por lo siguiente. Cuando revisas el mapa de riesgos, normalmente los riesgos que logran identificar las instituciones, normalmente, siempre lo tratan de plasmar en un cuadrante 3, riesgo controlado. Probabilidad baja, impactos pequeños. ¿Sí? ¿Por qué creen? ¿Por miedo, desconocimiento, precaución? Ahora, es una parte importante, la parte de controles internos, ¿sí? Yo no dudo que las instituciones puedan tener una probabilidad muy baja de que el riesgo se pueda materializar. Pero ¿qué pasaría si hoy identifico un riesgo de tipo estratégico? Y ustedes me dicen que el impacto es 2, 3, impacto pequeño. ¿Sería lógico que el impacto fuera bajo? Cuando el riesgo está relacionado a una cuestión estratégica, misión, visión, objetivos. ¿Sí me explicó? O sea, si yo hoy clasifico un riesgo de tipo estratégico, ¿sí? Por nada del mundo ese riesgo puede tener un impacto bajo. Porque ese riesgo, si se llega a dar, ¿qué va a afectar? La razón de ser de la institución. Ahora, puede ser que en probabilidad sí esté bajo. ¿Por qué? Por lo que nos comentaban. Tengo los mecanismos adecuados para que el riesgo pueda disminuirlo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, en el mapa de riesgos, uno de los ejes que se tienen que establecer, el eje de las verticales, es el eje de probabilidades, ¿sí? Y curiosamente, cuando yo trato de hacer la definición o la valoración de una probabilidad, este eje suele ser muy subjetivo, porque normalmente las probabilidades las hacemos con base en una experiencia, ¿sí? Con base en mi conocimiento. Yo a lo mejor puedo decir que la probabilidad es muy alta, pero a lo mejor un compañero que tiene una experiencia distinta puede ser que la probabilidad sea baja. Entonces, hoy en día, ¿cómo aseguramos que la probabilidad, o más bien, cómo aseguramos que la probabilidad de ocurrencia sea más objetiva? ¿A través de quién? Puede ser a través de las estadísticas. Nada más que hay un problema. Lamentablemente, en México no tenemos esa cultura de la estadística. Es decir, no tenemos hechos históricos acerca del comportamiento de nuestros riesgos. Entonces, si no hay estadística, ¿cómo logramos tener un planteamiento acerca de las probabilidades de ocurrencia? Si la hay, excelente, porque es una base fundamental. Pero insisto, quien nos puede ayudar a determinar la probabilidad de ocurrencia es justamente que ustedes relacionen esos factores de riesgo, ¿sí? Yo les preguntaría, en la Ciudad de México, ¿qué tan probable es que yo llegue tarde a trabajar? ¿Alta? ¿Pero por qué? ¿Porque yo lo dije? ¿O porque empecé a identificar factores como el tránsito? ¿No? Es decir, ¿qué tanta posibilidad existe que hoy en la Ciudad de México encuentre tráfico? Altísimo. Manifestaciones, obras públicas, inundaciones, accidentes, transporte. ¿Qué tan probable es que el riesgo se materialice? Altísima. ¿Pero por qué? Por haber identificado las distintas causas, factores de riesgo. ¿Vamos bien? Sí, ok. Aquí vienen ejemplos de factores internos, factores externos. ¿Se acuerdan de la segunda etapa, contexto? Bueno, pues eso se va a reflejar justamente aquí. Hoy, ¿cómo puedo, perdón por lo que voy a decir, pero a lo mejor hoy la institución tiene las mejores personas, experiencia, capacitación, perfiles. Perdón por lo que digo, pero ¿quién nos asegura hoy el trabajo de todos nosotros hoy en día? Las cosas pueden cambiar de un día para otro, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Justamente por los cambios internos o externos que van a hacer que el riesgo que hoy pueda estar controlado, mañana puedan ser cosas completamente distintas, ¿sale? Ahora, la verdad es que les soy honesto, no es nada fácil diferenciar riesgos con factores. Alguna vez en
en un evento de capacitación de una entidad, estábamos hablando del tema y me dice el enlace de riesgos. Me dice, oye Javier, dice, mira, te vamos a mostrar en una diapositiva todos los riesgos que le mandamos a Función Pública el año pasado. Y me dice, y ahorita que estás comentando esto, me surge la duda de que si lo que le presentamos a la Secretaría son riesgos o son factores. Y entonces me muestran la lista, pero una lista de puros, aparentemente, riesgos. Y me dice, había un riesgo que recuerdo muy bien, que decía, más o menos, capacitación inadecuada en los servidores públicos. Entonces me decía, ¿es riesgo o es un factor? ¿Ustedes qué le hubieran respondido? Ok, fíjense que cuando a mí, digo, ya tengo 20 y tantos años de experiencia en la docencia, y cuando a mí alguien me hace una pregunta que no sé, pues nomás le digo, depende. Y con eso salgo bien librado de la bronca. Cuando esa persona me dice, oye, ¿es un riesgo, es un factor? ¿Saben qué le dije? Depende. Y depende, pero fíjense, la respuesta era correcta. ¿Depende de qué? ¿Qué pasaría si una unidad administrativa que se dedica a dar capacitación presenta eso? ¿Es riesgo o es un factor? ¿Se dan cuenta por qué? Porque es su objetivo, es la razón de ser de esa unidad administrativa. Pero si ese riesgo lo subo a nivel institucional, ¿qué va a ser? ¿Un factor de riesgo? ¿Se dan cuenta? Hay una línea muy delgada entre lo que es un riesgo y es un factor de riesgo. Insisto, ¿cuál es la clave? La clave es el objetivo, la meta o las estrategias. ¿Sale? Antes de responder cuál es el riesgo, primero pregunten, primero respondan, primero determinen cuál es el objetivo que tenemos que cumplir. ¿Estoy claro? Y luego viene la otra parte, la identificación de los posibles efectos. Hoy, para llevar a cabo este proceso de administración de riesgos, también es fundamental que yo empiece a identificar cuáles podrían ser los posibles efectos, las posibles consecuencias en caso de que el riesgo se llegue a materializar, ¿sí? Platicábamos hace rato del mapa de riesgos, y decíamos que una de las vertientes, uno de los ejes, es el eje de probabilidades, ¿sí? ¿Cómo puedo apoyarme o en qué me puedo apoyar para identificar si la probabilidad va a ser de 10, de 8, de 3, de 1? ¿Con base en qué? Lo platicamos hace rato. Con base en los factores de riesgo. Ahora, viene el otro problema, el eje del impacto. ¿Cómo determinar si el impacto es alto, es medio, es bajo? ¿Sí? Es decir, ¿qué valor le voy a dar al impacto? ¿A través de qué? Justamente a través de esto. Porque fíjense, si hoy, por ejemplo, identifico que hay consecuencias, ¿sí? Consecuencias negativas, obviamente, y esa consecuencia de ese riesgo va a ser que yo afecte, no sé, la misión, la visión o los objetivos institucionales. ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto va a ser altísimo. ¿10? ¿Sí? ¿9? Pero al final de cuentas, ¿cómo logro darle el valor a ese impacto? ¿A través de qué? A través de identificar cuáles podrían ser las consecuencias negativas en caso de que el riesgo llegue a materializarse. ¿Soy claro hasta aquí? Ok. Y luego viene el otro planteamiento, es decir, ustedes ya identificaron el riesgo, ¿sí? Ya lo clasificaron. Identificaron factores y posibles efectos, ¿sale? ¿Cómo cerramos la etapa de evaluación de riesgos? A través de esta actividad, hacer una valoración inicial. ¿Se acuerdan? Hace rato platicaba con ustedes cómo debe de hacerse esta valoración inicial, sin tomar en cuenta los controles internos. Resulta que lo que yo tengo que hacer aquí es que a través de 10 criterios definir el impacto y la probabilidad de que tenga el riesgo para materializarse, sin tomar en cuenta los controles internos. ¿Sí? Yo les decía, quizá a lo mejor hoy denoto que hay un riesgo muy alto, bajo, impacto de 8,
probabilidad 8. ¿Sí? ¿Qué tengo? Un riesgo crítico, un riesgo rojo, un riesgo importante. Le llamamos nosotros riesgo de atención inmediata. Pero ¿qué pasaría si en este momento yo, es decir, empiezo a identificar esas probabilidades y ese impacto, pero entro a la cuarta etapa, la evaluación de los controles internos? ¿Sí? Recuerden que en esta etapa, y se los comentaba al principio, los órganos internos de control, las instancias fiscalizadoras, siempre o normalmente vierten su estudio del control, su diagnóstico del control interno, a la verificación de tres elementos: existencia, suficiencia y efectividad de un control interno. ¿Qué tengo que hacer en esta etapa? Verificar que realmente el control exista, sea suficiente y sea efectivo. ¿Sí? Eso es lo que establece justamente esta etapa. Ahora, para ello, tengo ahí un planteamiento que normalmente llego a hacer en la capacitación, sobre cómo hoy puedo evaluar esas tres condiciones del control interno: la existencia, la suficiencia, la efectividad. Y yo creo que para determinar la existencia de un control interno es la parte sencilla, la parte fácil, ¿sí? Y bueno, digo fácil siempre y cuando tenga debidamente conceptualizado lo que es un control interno, ¿sí? Y de acuerdo a lo que veíamos, decíamos que un control interno, por principio de cuentas, es un proceso, ¿sí? ¿Qué entiendo por un proceso? Una serie de acciones, una serie de actividades para alcanzar un fin. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, un control interno no es un fin en sí mismo. Decíamos hace rato, el hecho de que hoy implemente controles no significa que las cosas van a cambiar favorablemente. Digo, esa tendría que ser la tendencia. Pero ¿qué pasaría si excedo en el mecanismo de control interno? ¿Qué pasaría si el control es realmente insuficiente? Por eso, justamente la necesidad de que en esta etapa garanticemos que se cumplan esas tres condiciones del control, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hago? Primeramente, para saber si el control existe. ¿Qué tendría que hacer? Sí, ojo, Ok, empezar a llegarnos de evidencia. Y esa evidencia normalmente se plantea como una de las actividades fundamentales en esta etapa, porque lo que yo tengo que hacer es empezarme a llegar de información, ¿sí? Por ejemplo, normalmente los órganos internos de control, cuando llegan a hacer alguna auditoría, ¿qué es lo primero que piden? Los manuales, ¿no? Manuales de procedimientos, manuales de organización. ¿Qué tengo que hacer? Pues allegarme justamente de esos manuales. Finalmente, el manual de procedimientos me va a indicar la manera en que fluyen los procesos para que entonces yo empiece, digo, quizá me puedo basar en diferentes herramientas. No sé si ustedes han trabajado el diagrama de flujo, ¿sí? El mapear un proceso. ¿A mí para qué me sirve mapear el proceso? Conocer cómo inicia, cómo concluye un proceso. Y fíjense, hay algo curioso en esta herramienta, porque normalmente cuando yo doy esta capacitación de la herramienta del diagrama, en el curso les enseño cómo hacer o sea, toda la metodología, ¿no? Las reglas, las recomendaciones, el tipo inclusive de símbolos que es conveniente para los procesos de la administración pública. Y posteriormente les doy procedimientos para que ellos empiecen a practicar su diagrama de flujo. Y fíjense, hay algo muy curioso en este ejercicio, porque la gente normalmente no termina el proceso de diagramarlo. Inmediatamente cuando empiezan a hacer su diagrama, me comienzan a alzar la mano y me dicen: oye, Javier, estoy observando que en esta actividad que estoy diagramando en este momento, estoy detectando que hay una deficiencia del proceso, del procedimiento. Otros me dicen: hay una debilidad de control interno. Entonces, ¿qué les digo? Ponle una letra D con un color resaltado y vele poniendo el número consecutivo, ¿sí? De tal manera que yo voy a tener la fotografía del proceso, pero más que la fotografía, yo voy a tener identificado ¿qué? Todas las debilidades que tiene mi procedimiento. ¿Para qué? Para que entonces las acciones que voy a implementar incidan favorablemente sobre esas actividades que carecen, que tienen una debilidad de control o que tienen una deficiencia del proceso. Si estas deficiencias, ahora hay algo muy importante aquí, si estas deficiencias o estas debilidades de control interno las refiero hacia
hacia los factores de riesgo, el acuerdo, la matriz de riesgos de la Secretaría, les pide que como máximo pongan 5 factores de riesgo para cada uno de los riesgos, ¿sí? Mi recomendación es la siguiente. Yo les sugiero que más que irse por un factor de riesgo, traten de empezar a analizar la causa subyacente de estos factores de riesgo. Me pasó en una institución que habían detectado un riesgo y curiosamente uno de los principales factores de riesgo estaban relacionado a la corrupción, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo me quedo a ese nivel de factor de riesgo? Es decir, ¿cuál sería la acción, la estrategia que voy a emplear para administrar cada una de estas situaciones, ¿sí? La pregunta sería, y el que me responda correctamente, le voy a regalar un certificado de control interno. No sé si sabían, la Secretaría recibió por ahí un apoyo con Banco Mundial para apoyar un proyecto que se llama Fortalecimiento y Consolidación del Control Interno. Entonces hicieron varias consultorías, se creó un estándar de competencia en control interno. Si alguien se quiere certificar hoy en control, ya lo puede hacer a través del Conocer. El Conocer es el que emite este certificado. Aquí traigo como 15. Quien me responda le regalo uno. Nada más me espera para rotular el nombre. Cuando yo identifico el riesgo y empiezo a relacionar los factores, ese control interno, esa acción, tiene que estar pegándole al factor, es decir, tiene que estar relacionado al factor o al riesgo. Es una pregunta importante, ¿eh? Es decir, ¿el control se alinea al factor o se alinea al riesgo? Al factor de riesgo nos dicen por acá. Y yo estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Un control normalmente tiene que estar alineado al factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el factor es la causa. Ahora, ¿qué pasaría si controlo el factor 1, el factor 2, el factor 3, 4, 5? ¿Qué pasa con el riesgo? El riesgo disminuye, pero si no conozco los factores, ¿cómo le hago para incidir o para administrar el riesgo que tenemos identificado? Es prácticamente imposible, ¿sale? Entonces, normalmente el control interno debe estar alineado a cada uno de los factores de riesgo. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo me quedo a un nivel de factor sobre la parte de corrupción? ¿Qué acciones, qué estrategias voy a emplear para abatir ese problema? Entonces, ¿qué sucede? Que la verdadera causa raíz no es esa. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a analizar con diferentes metodologías. ¿Se acuerdan de la metodología de los 5 por qué que les comentaba? ¿No? Hay otra que es los mapas mentales, que esa es la más común, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo una deficiencia, un factor de riesgo y lo meto a un mapa mental? ¿Sí? Es decir, una de las causas podrían ser la corrupción. Ahora, empecemos a preguntarnos, empecemos a analizar por qué hay corrupción, ¿sí? Y curiosamente el ejercicio que hice con la institución, una de las causas subyacentes de la corrupción eran los bajos salarios. ¿Qué pasaría si me quedo a ese nivel? ¿Cuál va a ser la acción que voy a emplear? Subir los salarios. ¿Y con eso le pego a la corrupción? ¿Qué sucede? Que la corrupción, los bajos salarios no es la causa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a determinar cuál es la verdadera causa raíz del problema para que entonces las acciones, las estrategias que voy a emplear, incidan favorablemente en todas las problemáticas que estamos hoy en día detectando como parte de este proceso. ¿Soy claro? Ahora, también dentro del proceso de evaluación del control interno, se le sugiere hacer también la evaluación del ambiente de control interno. ¿Por qué razón? Yo estoy seguro que muchas de las áreas de oportunidad que hoy tenemos, no solamente en la administración pública, sino hasta en la iniciativa privada, muchos de los grandes problemas parten del ambiente de control interno. Si ese ambiente de control interno no está debidamente fortalecido, entonces, ¿qué va a suceder? Que por más controles que yo quiera implementar, las cosas van a seguir trabajando exactamente igual como lo hemos venido haciendo.
Aquí ustedes se fijan, hay una parte que habla de la descripción de los factores. ¿Factores de qué? ¿Factores de riesgo o factores de control? Porque así como hay factores de riesgo, también hay factores de control interno. ¿Qué es un factor de control? Un factor de control es toda circunstancia, toda situación que sin ser un control interno te va a ayudar a que el control realmente se aplique. Sí, no sé si me expliqué porque creo que ni yo me entendí. Normalmente los factores de control están relacionados al fortalecimiento de un ambiente de control interno. Les voy a platicar un caso. Estando yo en Guadalajara dando una capacitación, en una de las sesiones que se tuvo, el director general comentaba de que había un problema con el registro de asistencia de las personas. Ese registro de asistencia era un lector, ¿no?, donde el servidor público tenía que llegar, pasar su credencial, y el lector se conectaba a una cámara fotográfica, ¿sí?, para que entonces la cámara le sacara la foto al servidor público. Digo, obviamente no se imprimía, pero sí se almacenaba en una bitácora, en una base de datos. ¿Qué pasa normalmente o qué pasa generalmente cuando alguien llega y nos quiere imponer un control interno? Buscamos cómo brincarnos, hay resistencia, hay rechazos, normalmente, ¿no? Y bueno, pues sucedía justamente en esta entidad. La gente pasaba la credencial y ¿qué creen que hacía? Se iba. Y entonces la cámara dispare y dispare la pared. ¿Saben por qué? Por demostrarle a la administración que ese control, ni para bien ni para mal. Decía el director, dice, necesitamos urgentemente cambiar el sistema de control interno de asistencia por huella digital. Yo le decía al director, le digo, oye, ingeniero, ¿quién le asegura que de cambiar un control a otro, las cosas van a empezar a mejorar? Y me decía el ingeniero, oye Javier, pero ¿cómo van a poder brincar el control de huella digital? Le decía, ingeniero, le tengo noticias, ¿eh? Hace unos años, seguramente ustedes escucharon de una persona que agarraron checando a algunos compañeros, como a 10 compañeros, las asistencias. ¿Y saben cómo era el sistema? Huella digital. ¿Cómo lo estaba haciendo? No me digan porque suele ser contraproducente. Pero se dan cuenta, el que tú cambies de un control a otro no significa que las cosas van a empezar a mejorar. Entonces yo le decía al director, le digo, ¿por qué en vez de cambiar el control, por qué no empezamos a fortalecer el ambiente de control interno? ¿Y qué creen que hicieron? Crearon un micrositio en la entidad sobre el tema de control interno, riesgos, ¿no? O sea, la gente podía entrar para poder informarse de lo que era hoy el control interno, la importancia que tienen hoy los mecanismos de control. Ahora, el problema es cómo aseguramos que la gente va a entrar a un micrositio de control, ¿no? Pues empezaron a crear políticas, inclusive empezaron a crear una campaña de difusión, ¿sí? Correos masivos a la gente sobre lo que era el control interno, su importancia, la administración de riesgos, el checar puntualmente, ¿sí? Pero también, les digo, empezaron a crear políticas para sancionar y para promover el control interno. Una política tal como que si tú no tomaste la fotografía, es como si no hubieras llegado. ¿Y entonces qué va a pasar? Te vamos a empezar a descontar por esas faltas injustificadas. Pero también empezamos a promover el control interno. ¿De qué manera? Ellos hicieron un análisis FODA, ¿no? Seguramente todos la conocen esta herramienta, empezaron a analizar las fortalezas, las debilidades, para empezar a ver hacia dónde podemos apuntar el fortalecimiento de este ambiente de control interno. Y curiosamente se dieron cuenta que tenían convenios, esta entidad tenía convenios con instancias culturales. ¿Qué hicieron? Que todas las personas que se registraban durante el mes de manera puntual y sacaban la foto, Recursos Humanos le mandaba un correo a ese servidor público para que pasara a recoger un boleto para ir a una obra de teatro,
ir al cine, ir al parque, que no le costaba a la institución por esos convenios y tampoco le costaba al servidor público. ¿Qué creen que pasó? La gente se empezaba a pelear por tomarse la fotografía. Sabían que al mes se podían ir a algún evento y obviamente no le costaba absolutamente un peso. Insisto, y no quiero que se vaya a confundir el comentario, yo no quiero decir que fortalecer ambiente de control interno esté referido, esté relacionado a una cuestión económica, ¿sí? Porque obviamente hay instituciones que no lo pueden soportar, ¿sí? Pero ¿de qué manera nosotros internamente deberíamos de hacer un análisis de nuestro proceso, ¿sí? Para saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y entonces las acciones